Como ya hemos puesto el break, solamente estamos recibiendo un Pokémon cada vez que encontramos uno en la hierba. Ahora es momento de seleccionar aleatoriamente este único Pokémon. Vamos a utilizar para ello una lista de auxiliar que lo que va a hacer es copiar la lista de monsters para no desordenar nuestra lista original. Le ponemos duplicate en true para que no se haga una referencia por memoria, sino que sea una nueva lista completamente. Si no ponemos el duplicate, si modificamos una de las dos listas, la otra lista también se va a modificar. Y también vamos a utilizar la función shuffle de Godot, que lo que hace es desordenar la lista, como barajar, realmente esa es la palabra, la va a barajar como para desordenarla. Y ahora el primer Pokémon que va a encontrar cada vez va a ser uno diferente. Bueno, parece que está variando entre troll y dragón, pero esos son los resultados aleatorios. Vamos a mejorar un poco estos posibles resultados y vamos a ampliar el margen en el que podría aparecer un Pokémon. Vamos a reducir el número de 8 a 7. Bien, estos resultados están muchísimo mejor, así que podemos proceder a crear la escena de la batalla. Primero voy a crear una función para pausar el juego mientras se abre la escena de batalla, así nuestro jugador no se va a estar moviendo por el mapa mientras está en combate. Y vamos a ir a crear una escena en la carpeta de escenas de tipo User Interface. Y vamos a ir a la escena 2D de la escena y agregaré al nodo principal un panel que nos va a servir de fondo para la pantalla de combate. Voy a seleccionar el Anchors para que cubra toda la pantalla y en el inspector en Theme Overrides voy a seleccionar Stylebox Texture para poner una imagen de mi preferencia. Voy a utilizar un fondo en el que ambos Pokémon tienen una sombra. Ahora voy a agregar un panel que va a hacer las veces de la barra de status o sí, la barra de información acerca de cada uno de los Pokémon. Voy a hacer una y luego la voy a duplicar. A esta también le cambio los estilos con Theme Override. Voy a ponerle un fondo, un borde y voy a hacerle un radio en el borde que no sea totalmente cuadrado. Bien, es momento de agregar algunos hijos para mostrar la información del Pokémon dentro de este panel. En primer lugar, un label que muestre el nombre del Pokémon. El estilo de este tendría que ser con letras en color negro y el tamaño de la fuente entre 22 y 26. Ahora voy a duplicar la etiqueta del nombre para tener un valor para el nivel y la voy a ubicar en la esquina superior derecha del panel. Como ya tiene los estilos puestos, solamente voy a cambiar el texto. Para alinearlo, solamente hace falta arrastrar desde la regla de arriba hasta abajo y ver si coinciden los bordes. Vamos a copiarnos de la barra de vida que tenemos ya hecha para el inventario de monsters y la vamos a traer a esta escena. Simplemente es con control C y pegar aquí y la ubicamos aquí. No hay mucho que modificar más el color de la letra y ya lo demás lo podemos dejar. Y en general solamente habría que hacer algunos ajustes de acuerdo al gusto de cada uno y ya estaría. Con esto estamos listos para duplicar este panel y ponerlo abajo para el Pokémon propio del jugador. Después de ubicarlo, voy a crear un panel en la parte inferior de la pantalla que va a servir como contenedor de las opciones de batalla. Le voy a poner un fondo blanco y le voy a asignar un borde de 4 píxeles de color negro. Finalmente voy a cambiarle el nombre de panel a opciones y voy a empezar a agregarle los hijos. El primer hijo va a ser el texto que aparece justo al lado de las opciones de ataque, que es que debería ser este Pokémon. Y le vamos a poner un numeral monster para poner el nombre del Pokémon allí en ese lugar. Voy a ponerle un tamaño de letra entre 26 y 30 y un color negro. Y ahora voy a agregar los botones de las opciones que van a estar en la parte derecha del panel. Voy a darles un fondo blanco y un borde de color negro de 4 píxeles, un tamaño de letra entre 22 y 26 y copiamos y duplicamos los estilos en Hover y Focus. Le voy a asignar el nombre de acuerdo con la funcionalidad
y voy a duplicarlo hasta tener 4 opciones en total. Hecho esto, solo falta ubicarlos en pantalla. Voy a ayudarme con las reglas que están en la parte superior y en la parte izquierda de Godot. Aquí simplemente es arrastrar una línea imaginaria que después se convierte en una regla desde la izquierda y desde arriba para que todos los botones queden en la misma línea. Y finalmente vamos al nodo principal y le agregamos un script. En la función ready vamos a hacer el focus al primer botón de las opciones, que es la opción de lucha, porque queremos utilizar los botones A y B para seleccionar las diferentes opciones de los menús. Entonces, para lograrlo, tenemos que tener un focus en alguno de los botones al abrir la pantalla. Pero antes de empezar a programar esta vista, vamos a agregar ahora los sprites de los Pokémon. Primero vamos a ubicar el sprite del enemigo al frente y luego ubicaremos el propio de espaldas. Ahora voy a crear un duplicado de estas opciones para hacer las opciones de ataque del Pokémon. Entonces lo voy a llamar ataques y dentro, en lugar de estas etiquetas, voy a poner las opciones de los posibles ataques que tenga el Pokémon. Y utilizando los mismos estilos del panel principal, el panel blanco de bordes negros y cuadrados, voy a crear dos paneles que van a servir de fondo, uno para las opciones de ataques y otro para las opciones, bueno, para la información acerca de los ataques, porque al lado derecho debe aparecer cuántos puntos le quedan a cada ataque y qué tipo de ataque es. Para este menú vamos a establecer el orden de navegación con el focus en la pantalla, utilizando las teclas de movimiento. Entonces vamos a seleccionar la opción 1 y vamos a arrastrar hasta aquí a las opciones según corresponda cuál es el siguiente botón, cuál es el botón anterior, cuál es el botón que está por encima y cuál es el botón que está por debajo. Esto hay que repetirlo con los 4 botones del menú, haciendo referencia al orden en el que queremos que al navegar con las flechas de movimiento se seleccione uno u otro botón. Nota que el primer focus lo tuve que hacer con el mouse, así que esto lo vamos a cambiar ahora en el script. Pero primero tenemos que poder abrir el panel de ataques desde el primer panel que aparece al abrir la escena de batalla, que es utilizando el botón de pelea. Para ello vamos a Node, Press y vamos a asignarle una función a esta señal. Lo que haremos será poner visible el panel de ataques cuando hagamos clic en el botón de pelea y forzar el focus para la primera opción de los ataques. Hecho esto, podemos volver al script de game, en donde agregaremos dos señales para referenciar cuando hemos oprimido la tecla A o la tecla B. Esto nos va a funcionar para capturar estas señales en cualquier momento del juego y desde cualquier script. Ahora voy a ir al Project Settings y en Input Map voy a agregar dos acciones, una para A y otra para B. Estas acciones las vamos a capturar normalmente con un input, pero al utilizar ese input vamos a ejecutar o a lanzar las señales que acabamos de crear en el juego. Ahora que tenemos los eventos que disparan las señales de game, entonces vamos a conectarnos a esas señales, las cuales una vez detectadas van a ejecutar una función que pondremos en este script. Y ahora vamos a hacer un listado de botones para poder saber cuál era el botón que estaba on focus o que tenía el focus activo cuando el jugador pulsó la tecla A. Para todos los menús del juego en los que queramos detectar la tecla A o la tecla B, podremos utilizar esta señal y hacer el mismo listado según sean los botones de cada menú. En este caso estoy incluyendo todos los botones porque aunque algunos van a estar ocultos, todos pertenecen finalmente a la misma vista. Lo que haré ahora será asignar una función a la señal press de las opciones de los ataques de Pokémon, enviando como parámetro un ID. Y esta función va a ser general para todos los ataques, así que la llamaré onAttackOptionPress. Y lo que va a hacer es determinar cuál es el ataque que debe animarse según el ID que esté recibiendo por parámetro. Ahora que he enlazado todas las opciones de ataques a la misma función de onAttackOptionPress, voy a continuar con la función checkButtonPress. Aquí lo que voy a hacer es recorrer el listado de botones que hicimos hace un momento y determinar
cuál tenía el focus, usando la función hasFocus. Y si tiene el focus, vamos a emitir la señal de pressed que le corresponde a cada botón. En este caso sería el que tenía el focus seleccionado. Y con esto estaríamos ejecutando esa función enlazada, en este caso, a los botones de ataque. Podríamos hacer lo mismo con las opciones del menú de inventario, lucha, monster y huida. Solo faltaría agregar aquí un break para que la función no siga buscando otros botones una vez haya encontrado el que estaba on focus. Con esto ya le dimos funcionalidad al botón A, ahora vamos a hacerlo para el botón B. El botón B básicamente nos va a servir para salir, para cancelar y vamos a hacer una prueba utilizando un texture rect que más tarde utilizaremos como fondo para el menú, el inventario, y lo voy a poner por encima de todos los demás elementos de la pantalla. Voy a utilizar el botón B para cerrar los paneles. De esta forma vamos a asegurarnos de que siempre el último panel que esté por encima de la pantalla sea el que se cierre cuando pulsamos la B, si es que corresponde. Y digo si es que corresponde porque podemos estar en la escena de batalla y pulsar la B, pero no necesariamente tendríamos que salir del combate pulsando la B. Así que solamente cuando este panel sea abatible lo vamos a cerrar. Y para saber si un panel entra en ese límite de abatible o no, vamos a hacer un listado de paneles, al igual que hicimos con los botones, y solamente pondremos en ese listado los paneles que deben poder cerrarse usando la tecla B. Adicionalmente lo vamos a recorrer utilizando la función range, yendo desde el último hasta el primero. Para ello vamos a restarle 1 al size. Adicionalmente enviamos -1, -1 para que se lea el array desde el último y vaya restando uno a uno los elementos, porque queremos que cuando pongamos el listado de paneles a cerrar, ponemos desde el primero hasta el que está muy por encima. Por lo tanto, el último panel será siempre el primero que se va a cerrar. Ahora vamos a probar teniendo los paneles superiores abiertos y probamos que la B funciona perfectamente cerrando los dos paneles, el de back y el de attacks. Bien, volvamos al menú y voy a robarme los estilos del focus que hemos hecho para este caso y en el menú principal voy a pegar este mismo estilo para todos los botones de tal forma que podamos hacer la misma navegación que acabamos de crear para el menú de batalla. El primer paso entonces es crear el listado de botones de este menú y luego vamos a enlazar la señal del botón A para los botones de este menú. Y como no quiero repetir la misma función que hice en el menú de batalla, pues me voy a llevar la función que está ya hecha en este menú y la voy a poner en el script general de game, de tal forma que para referenciarla aquí simplemente tendré que añadir game punto y pasaré por parámetro el listado de los botones que corresponden. Utilizaré la función .bind de Godot y haré lo mismo para la función close last panel, que es la encargada de cerrar los paneles de los menús. También me la llevaré para game y quedará como una función global. Ahora, estando en el script de game, voy a poner los parámetros que se van a recibir y ya podríamos estar operativos. Antes de ir al menú principal, confirmamos que esto sigue funcionando como se espera. Y ahora sí vamos al menú principal. Así que estando en la escena del menú principal, vamos a ir a por cada uno de sus botones y como hicimos antes, vamos a seleccionar sus vecinos arrastrando y soltando en las opciones que correspondan. ¿Cuál es el botón siguiente, el botón anterior, el botón que está debajo y encima? También en la función ready debemos poner el grab focus para la primera opción del menú. Asimismo, en ready solamente resta copiar y poner la misma sentencia para enlazar la señal y ya está. Ahora vamos a hacer una función que se va a llamar cada vez que el menú cambie la visibilidad. Si se apaga o se prende, entonces siempre va a ser el focus en la primera opción del menú y no solamente cuando la escena esté lista. Ahora vamos a probar. Resulta que nuestro personaje se mueve a la vez que movemos las opciones en el menú. Así que vamos a pausar el juego también en esta menú. Cada vez que se abra, vamos a pausarlo y así vamos a evitar que el jugador se mueva a la par que movemos las teclas para navegar en la interfaz gráfica. Y para que no se nos pause el menú, simplemente vamos a cambiar en el process del Canvas Layer la opción Mode y la dejaremos Always o siempre.
Vamos a probar y funciona perfectamente. Y bueno, en este caso nos falta todavía implementar la tecla V para cerrar este panel de Monsters. Así que vamos a hacerlo. Entonces iremos a la escena del mundo y en el script vamos a agregar el panel list para esta escena y en el listado vamos a poner todos los paneles que corresponden. Bueno, como el tipo que había puesto era panel, voy a cambiarlo por control, que son los elementos que corresponden para este caso. Luego sí vamos a poder arrastrarlos normalmente al listado. Parece que se bugueó por el caché o algo. Voy a reiniciar la lista y no pasa nada. Ahora sí, lo siguiente que haré será enlazar la señal de B a la lista de paneles y utilizaré para ello la función de ready de este mismo script. Ahora vamos a probar. Cargar partida, opciones. Bueno, el menú del juego funciona, pero como está pausado y mi script de game no pertenece al Canvas Layer, entonces no detecta sus funciones. Así que vamos a ir a la función de ready del script de game y vamos a poner el process mode igual a process mode always para que se haga el mismo efecto que estamos haciendo en la interfaz gráfica con el Canvas Layer, también se aplique en este caso. Ejecutamos el juego, pulsamos A para abrir el panel de Monsters, B para cerrarlo y funciona perfectamente.